Muy buenas noches a todos. El día de hoy celebraremos la última sesión de la capacitación. En esta última sesión probablemente nos extendamos unos minutos más para terminar el temario planteado de la capacitación. Bien, las recomendaciones que les damos, cualquier duda, consulta que puedan o quieran realizar mediante el chat, por favor, y después del receso o antes de terminar la sesión, se van a despejar las dudas. Bien, ingeniero Norman, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, estimada Roxana. Entonces vamos a dar inicio, bueno, a continuar con el módulo 6, ¿no? Ayer ya habíamos visto algunos conceptos básicos, definiciones básicas, ¿no? Como lo que era el patio, sala de control. Habíamos visto igual eh, el arco eléctrico, ¿no? Dijimos que era un plasma visible, ¿no? Que se producía durante la rotura de un conductor, donde fluye cociente, ¿no? O sea, el aire se ioniza, ¿no? Debido a una distancia corta, en este caso, ¿no? Entonces, hemos dicho igual que era un puente luminoso, ¿no? Formado por un espacio entre dos electrodos, puede ser, ¿no? Hemos definido igual el efecto corona, ¿no? Donde hemos visto que uno de los fenómenos, o sea, este era uno de los fenómenos más que más ocurren en las líneas de alta tensión, ¿no? Entonces, también dijimos que se producía por la ionización del aire, ¿no? Que rodea a la superficie del conductor, ¿no? Porque esto, o sea, va adquiriendo una forma circular, ¿no? Debido justamente a la forma circular que tienen los conductores, ¿no? Entonces, este efecto corona se manifiesta, se presenta como un halo luminoso, como su nombre lo dice, va adoptando una forma de corona y su intensidad es cada vez mayor si la tensión aumenta, ¿no? Hemos visto también lo que era el aceite dieléctrico. El aceite dieléctrico era un material, o sea, se utiliza, o sea, básicamente tenía cuatro funciones, ¿no? Que lo definían. Es un medio refrigerante, es un medio aislante, protege al aislamiento sólido contra la humedad, ¿no? Es un canal de diagnóstico igual. Entonces, esto ya lo detallamos en la sesión anterior, ¿no? Justamente acá se mostraba una ilustración, ¿no? De las cuatro funciones que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, también hemos visto los requerimientos que deben tener los aceites dieléctricos, ¿no? Deben permitir una buena transferencia de calor, poseer una elevada rigidez dieléctrica, baja viscosidad es lo que deben tener, un punto de fusión bajo, un punto de inflamación alto, deben evitar corrosión de materiales estructurales y aislantes, ¿no? Recordamos igual el concepto de permeabilidad magnética. Eh, Habíamos visto esas gráficas, esto ya en el módulo, si no me equivoco, en el 4 hemos visto ya los diferentes materiales, ¿no? Ferromagnético, paramagnético, diamagnético, ¿no? Aquí se hacía una breve clasificación de los materiales. Eh, Veíamos que los diamagnéticos eran repelidos, ¿no? Por el campo magnético. O sea, estos materiales no retenían las propiedades magnéticas cuando se elimina el campo externo, ¿no? El campo magnético externo, ¿no? Entonces, y los materiales paramagnéticos son materiales que se magnetizan débilmente, ¿no? Y los ferromagnéticos, estos son los que se magnetizan fuertemente, ¿no? Eso en resumen a todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, por eso estos ferromagnéticos son ampliamente utilizados, ¿no? También hemos mostrado lo que era una tabla periódica con los distintos elementos diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, ¿no? Ahí tienen, no sé, por si algún día necesitan todos los materiales, qué tipo son los ferromagnéticos en la tabla, ¿no?
También, bueno, este tema de los dominios igual habíamos definido. Eh, entonces, dijimos que estos dominios eran grupos más pequeños de átomos que se agrupan, o sea, que se orientan, ¿no? con el campo magnético. Entonces, eh, entonces se había mostrado un video igual, ¿no? Cómo es que se orientan, ¿no? Eso igual ya se había explicado al acercarse al campo, al alejarse, ¿no? Entonces, estos se alinean, ¿no? Aleatoriamente. Entonces, como ven las líneas de campo magnético en rojo, están emanando de la barra magnética, ¿no? Y a medida que lo acercamos al material ferromagnético, esos dominios se alinean, ¿no? Como pueden ver ahora, ¿no? Se van alineando gradualmente. Entonces esto nos servía para explicar lo que era la curva de histéresis, ¿no? Que esta curva de histéresis, ¿no? El ciclo de histéresis, ¿no? Se tienen ahí distintos puntos, el punto de saturación, de tensión, coercitividad, el C en este caso, ¿no? Y había una inducción remanente, es que se daba cuando la intensidad magnética era cero, ¿no? Y una intensidad de campo coercitivo que se daba cuando la densidad de flujo magnético era cero, ¿no? Y el proceso lo hemos explicado a detalle, ¿no? En el módulo 5. También, no sé cuál era la importancia de este tipo de esta curva, también hemos visto, ¿no? Esta curva, el área dentro de la curva de histéresis, sabemos que es proporcional a la energía disipada cuando se invierte el campo, ¿no? O sea que cuando el campo magnético cambia constantemente, como en el caso de motores y transformadores, ¿no? Eh, Veíamos la curva de histéresis para materiales magnéticamente duros, materiales magnéticamente blandos. Los blandos son los que son ampliamente utilizados o son adecuados para motores y transformadores porque tienen menores pérdidas asociadas, ¿no? O sea, su área es menor, ¿no? También habíamos definido lo que era la permitividad igual que se usa mucho. Entonces dijimos que era una magnitud que determina la capacidad de una sustancia para resistir al campo eléctrico, ¿no? Es representada con la letra epsilon. También hemos visto la permitividad relativa, simplemente es una relación, ¿no? La resistividad, dijimos que era una propiedad específica de la materia, ¿no? La resistividad, o sea, entre mayor sea la resistividad, sabemos que menor va a ser la capacidad para conducir corriente eléctrica, ¿no? Resistividad es muy diferente de resistencia, ¿no? La resistividad se mide en ohmios por metro, la resistencia en ohmios, ¿no? Además, la resistencia depende de la forma del conductor, ¿no? En cambio, la resistividad solo depende del material del que está fabricado, de que está hecho ese conductor, ¿no? Y no así de la forma, como en el caso de la resistencia, ¿no? Entonces, habíamos visto estas definiciones, habíamos visto igual fórmulas importantes de circuitos, ¿no? Potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva. Acá este es el famoso triángulo de potencias, ¿no? Factor de potencia que es igual al coseno del triángulo, sería cateto adyacente, hipotenusa, ¿no? Potencia activa aparente, la tangente de tita es cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? Estas fórmulas, tal vez aquí no lo vamos a emplear a detalle, pero estos son bastantes empleados en los cálculos, ¿no? En algunos cálculos que se hacen en la parte de mantenimiento. Bueno, entonces habíamos quedado acá que era celulosa y grado de polimerización. Entonces, como vemos, sabemos que el principal constituyente de los diversos materiales aislantes sólidos utilizados en transformadores de alta tensión que estén inmersos en líquido aislante, o sea, es la celulosa, ¿no? Ese es el principal constituyente de los aislantes sólidos, ¿no? Entonces, entre esos materiales aislantes sólidos,
El más utilizado actualmente es el papel, ¿no? Entonces, podemos decir que la celulosa es un compuesto orgánico cuya molécula está compuesta por una larga cadena de anillos de glucosa, ¿no? O monómeros. Cada molécula de celulosa cuando o sea, cuando está nueva, posee entre 1000 a 1400 anillos de glucosa, ¿no? Como se muestra acá, ¿no? Entonces, cada fibra de celulosa posee muchas cadenas de monómeros, como esta que estamos viendo, ¿no? En la diapositiva. La cantidad media de anillos de glucosa enlazados en esta cadena es denominada grado de polimerización molecular, ¿no? Como la longitud de estas moléculas es la que garantiza la resistencia mecánica de un material a base de celulosa, el grado de polimerización del material da una medida indirecta de sus características mecánicas, ¿no? Por decir, por ejemplo, la resistencia a la tracción, que puede ser asociada a la funcionalidad, ¿no? O a la vida útil del material. La degradación de la celulosa es, por tanto, causada por la disminución en la longitud de las cadenas de monómeros, así como también por el estado de cada cadena, ¿no? Entonces, existen tres mecanismos que contribuyen en la degradación de estas cadenas de celulosa. Que son empleadas en sistemas aislantes de transformadores de potencia, por ejemplo, la hidrólisis, la oxidación y la pirólisis, ¿no? Este último, la pirólisis, está relacionado directamente a la degradación térmica, ¿no? Aunque todos ellos interfieren en este proceso de envejecimiento y, los tres procesos que hemos mencionado, la hidrólisis y la oxidación y la pirólisis, están interrelacionados, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar ahora a la sección que vamos a abordar lo que es la seguridad, elementos de seguridad industrial. Bien, vamos a comenzar realizando algunas definiciones que nos proporciona la norma ISO 45001. Esta norma define lo que son los incidentes y los clasifica como, o sea, un incidente puede ser un accidente y un casi o cuasi accidente, ¿no? Entonces, según esta norma internacional, la ISO 45001, un incidente es un suceso que surge del trabajo, en el transcurso del trabajo, que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud, ¿no? Otra definición puede ser que un incidente es un evento que da lugar a un accidente, ¿no? O tiene el potencial de conducir a un accidente, ¿no? Entonces, un incidente que no resulte en enfermedades, que no resulte en lesiones, que no resulte en daño u otra pérdida, se denomina también como cuasi accidente o casi accidente, ¿no? Entonces, el término incidente incluye ya los cuasi accidentes, ¿no? Y los accidentes, ¿no? Entonces, ¿qué será un accidente? Dentro de lo que son los incidentes, eh, ahora ya podemos definir lo que es un accidente, ¿no? Entonces, la norma internacional ISO, la 45001, define un accidente como un incidente donde se han producido lesiones, deterioro de la salud, muerte, enfermedad u otras pérdidas, ¿no? Podemos decir entonces que un accidente es un acontecimiento no deseado que resulta en daño físico a las personas, daño a la propiedad y o pérdida de proceso, ¿no? Acá también, bueno, tenemos otra definición. Bueno, más resumida, nos dice que es un acontecimiento no deseado, que resulta en daño físico a las personas, daño a la propiedad y o pérdida de proceso, ¿no? Eso es un accidente, entonces. Ahora veamos lo que es un cuasi accidente. Un cuasi accidente, la norma ISO 45001 define un cuasi accidente o casi accidente como un incidente donde no se han producido lesiones y deterioro de la salud, ¿no? Pero tiene el potencial para causarlos, ¿no? Entonces también se define
cuasi accidente como un acontecimiento no deseado que bajo condiciones levemente diferentes pudo haber resultado en daño físico a las personas, daño a la propiedad y o pérdida de proceso, ¿no? Es muy diferente a lo que hemos dicho en la definición de accidente, ¿no? Entonces, en definitiva, un cuasi accidente significa que la persona tuvo suerte y que no le pasó nada por ese motivo, ¿no? Pero la suerte no siempre está de nuestro lado y en otro momento podría, digamos, sí suceder, ¿no? Por ello, el estudio de este tipo de accidentes que no solemos dar importancia es fundamental para conocer situaciones de riesgos que no habíamos visto en la primera, ¿no? Y así no esperar que se materialice el daño para tomar medidas, ¿no? No esperar hasta que ocurra lo peor, podemos decir, ¿no? Entonces, frases como, por ejemplo, menos mal que ha quedado en un susto. Esa frase, esa frase seguramente muchos han escuchado, ¿no? Luego de sufrir un cuasi accidente. Entonces, si no tomamos esas medidas, puede que esa frase ya no se vuelva a mencionar o sea, y ya no sea un susto, ¿no? Y se tenga que lamentar ya daños, ¿no? Entonces, eso es un cuasi accidente, ¿no? También podemos ver los tipos y causas de accidentes, ¿no? Entonces, los accidentes se pueden clasificar según la naturaleza, según la gravedad, el número de víctimas y grado de lesión, ¿no? Los incidentes que causan la muerte, una gran pérdida de propiedad, un impacto permanente o a largo plazo en los trabajadores, pueden definirse como pueden definirse como accidentes graves, mientras que un pequeño corte o lesión que puede no dejar a un trabajador fuera de servicio se conoce como accidente leve. Entonces, tenemos dos tipos, accidente grave y accidente leve, ¿no? Entonces, a veces los accidentes causados por gases venenosos o productos químicos pueden provocar lesiones internas o problemas graves de salud para los trabajadores, ¿no? Entonces, esa sería la clasificación, los tipos de accidentes, ¿no? Graves y leves. En la imagen claramente ven lo que sería un acto inseguro, ¿no? Y un accidente, en el caso del que realizan mantenimiento de ese transformador. Entonces, entonces, siempre va a haber una causa para cada accidente. Que puede ser provocada ya sea por el hombre o de forma natural. Las causas de accidente entonces pueden ser, como ya habíamos adelantado, actos inseguros. Un acto inseguro, según la norma ISO 45001, se define como todo acto u omisión del trabajador que lo desvía de un procedimiento o de la forma aceptada como correcta para efectuar una tarea, ¿no? Los actos inseguros dependen de las decisiones y acciones de uno mismo, ¿no? Como ejemplos de actos inseguros podemos mencionar el no usar los EPPs, como pueden ver en la diapositiva, eso es negligencia, ¿no? Inhabilitación de bloqueos de seguridad, por ejemplo, incumplimiento de normas, defectos corporales, inestabilidad mental, entre otras, ¿no? Entonces, igual un acto inseguro sería, digamos, que alguien vaya borracho a hacer trabajos de mantenimiento en la subestación, ¿no? Entonces, otras causas de accidentes son también las condiciones inseguras. Una condición insegura de trabajo puede definirse como un cambio físico que se produce en el ambiente o entorno laboral, ¿no? En los equipos o materiales, ¿no? Por debajo de los niveles que se han establecido como correctos, como buenos, o que se aceptan así como tales, ¿no? Entonces, como ejemplo de condiciones inseguras, podemos mencionar pisos defectuosos, escaleras, herramientas defectuosas, podemos decir igual cables pelados, ¿no? Son condiciones inseguras. O equipos punzocortantes, digamos, que te están colgando de algún lugar, ¿no? Esas son condiciones inseguras, ¿no? Entonces, otras causas de accidentes también pueden ser aquellas que pasan debido a los medios naturales,
y hasta condiciones climáticas, ¿no? Entonces, algunos de estos, por ejemplo, pueden ser temperaturas muy altas, el ruido, el polvo, húmedos excesivos, hasta también personas arrogantes podemos meter, ¿no? Como ese tipo de condiciones, causas de los accidentes, ¿no? Entonces, estas serían las causas de los accidentes, ¿no? Actos inseguros, condiciones inseguras y ya otras causas, ¿no? La diapositiva ya dice mucho, ¿no? Sobre estas causas. Bien, entonces en la diapositiva, como ya les había dicho, podemos observar dos ilustraciones, ¿no? Una que representa los actos inseguros y la otra representa las condiciones inseguras en el lugar de trabajo, en el área de trabajo, ¿no? Nosotros podemos observar un acto inseguro porque existe una omisión de procedimientos con respecto al uso de lo que es el equipo de protección personal, ¿no? Tampoco no se tiene ni arnés, nada de eso, ¿no? Entonces, y en cuanto a la imagen de la izquierda, tenemos varios ejemplos de condiciones inseguras. Mencionemos unas cuantas. A ver, hay residuos tóxicos, ¿no? Entonces, hay estos residuos tóxicos, obviamente, puede causar, ¿no? Daños al personal que esté trabajando cerca, ¿no? Daños graves, ¿no? También hay una escalera aquí cerca donde los niños están yendo a jugar. Es una condición, sin lugar a dudas, es una condición insegura, ¿no? También existe aceite en el piso, ¿no? Que sea rebalsado, ¿no? El aceite en el piso y en el primer piso todavía y peligroso más, ¿no? Hay otras causas también, por ejemplo, un guardia que está dormido, ¿no? Entre otras causas, objetos peligrosos, ¿no? El montacargas igual, ¿verdad? Entonces, esas son las causas, o sea, las condiciones inseguras. Aquí creo que hay cables pelados, ¿no? Entonces, esas son las causas inseguras en un lugar de trabajo, en un área de trabajo y deben ser consideradas, ¿no? Al momento de ir a trabajar. Entonces, tener cuidado con lo que son los actos inseguros y las condiciones inseguras que se puedan presentar, ¿no? Entonces, la norma ISO 45001 nos da más definiciones igual. Nos define, por ejemplo, lo que es el peligro. El peligro se define como una fuente, una situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, ¿no? O la combinación de esas dos, ¿no? En otras palabras, es una fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud al personal que se encuentre trabajando, ¿no? El riesgo. Ahora definimos el riesgo. Según la norma ISO 45001, el riesgo es la posibilidad o probabilidad de que una persona resulte herida o experimente un efecto adverso para la salud si se expone a ese peligro, ¿no? Y también se define salud. La salud se define como el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad, ¿no? Bien. También tenemos otras definiciones, por ejemplo, seguridad industrial. La seguridad industrial es un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo, ¿no? Y también definimos higiene ocupacional. Higiene ocupacional es una técnica de prevención de enfermedades laborales, ¿no? Mediante la actuación en el ambiente de trabajo, ¿no? Generalmente cada empresa eléctrica suele tener una unidad, ¿no? De seguridad industrial y salud ocupacional, ¿no? Que se encarga de este tipo de
que se encarga de este tipo de temas, ¿no? Bueno, aclarando, acá hay una infinidad de definiciones que todavía podríamos nosotros abordar en esta sesión, pero no vale la pena adentrarse mucho, ¿no?, a lo que es la seguridad industrial. Acá solo vamos a poner lo más importante y lo que realmente se necesita, ¿no? Entonces, para el que tenga más interés, es a la norma ISO 45001, lo vamos a compartir al finalizar esta sesión, ¿ya? Y también las dos presentaciones. Bien, ahora pasamos a nuestro siguiente concepto, peligros de la electricidad. Vamos a ver eh, ahora entonces, vamos a ver los peligros de la electricidad. Entre estos peligros podemos mencionar los choques eléctricos, ¿no? Los choques eléctricos, arcos eléctricos, que se pueden manifestar como relámpagos de arco o como ráfaga de arco, ¿no? Muy relacionados por si acaso, los dos, relámpago y ráfaga de arco. Más adelante vamos a ver un video donde vamos a ilustrar esto. Entonces también existen riesgos asociados, producto, por ejemplo, podemos decir, de un arco, que pueden ser, por ejemplo, caídas, inhalación de humo, ¿no? Hasta entrar a espacios confinados, ¿no? Y también están los peligros indirectos, que pueden ser los equipamientos rotativos, baterías, explosiones debido a la contribución de materiales inflamables, ¿no? Biocombustibles. Todos saben que cuando se produce el arco, como ven en la diapositiva, en la parte inferior, en el caso de este arco eléctrico, salen disparadas, ¿no?, partículas metálicas que han sido fundidas, ¿no?, durante ese proceso, ¿no? Entonces es muy importante considerar esto a la hora de hacer trabajos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el choque eléctrico. Entonces, también entonces podemos definir dentro de los peligros de la electricidad lo que es el choque eléctrico. Un choque eléctrico es una estimulación repentina del sistema nervioso y contracción compulsiva de los músculos, provocadas por una descarga de energía a través o sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, en la diapositiva ven un ejemplo de lo que es choque eléctrico, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que es diferencia de potencial. Entonces, sabemos nosotros que para que circule una corriente eléctrica a través de nuestro organismo, hacia tierra puede ser, como ven en la diapositiva. Entonces, para que circule una corriente eléctrica por el organismo, es necesario que se den, se podría decir, tres condiciones, ¿no? La primera condición es que debe existir una diferencia de potencial entre dos puntos del cuerpo, ¿no? Como en este caso, ¿no? Existe una diferencia de potencial entre la mano y el pie, ¿no? El segundo aspecto es que haya un circuito cerrado. Obviamente, cuando tú estás tocando el cable, el elemento peligroso, podemos decir, y con tu pie ya estás cerrando el circuito, ¿no? Porque el ser humano ya tiene una resistencia interna, ¿no? Entonces has logrado cerrar el circuito y entonces de esa manera cumplimos la condición 2 para que exista un choque eléctrico. Y en la tercera condición para que exista el choque es que el elemento que uno de los dos puntos del cuerpo sea conductor, ¿no? Entonces, si no existen estos tres aspectos, obviamente no va a haber choque eléctrico, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora los efectos de la corriente en el organismo, en el organismo. Entonces, dentro de lo que son los efectos de la corriente eléctrica en nuestro organismo, se ilustra justamente la tabla en la diapositiva, donde se describe estos efectos, ¿no? El umbral de percepción que podemos ver es el valor mínimo, podemos decir que es el valor mínimo de la corriente, ¿no? Y que provoca una sensación en una persona a través del paso de esta corriente, ¿no?
En corriente alterna, esta sensación de paso de la corriente lo percibimos durante todo el tiempo, ¿no? De paso de esa corriente. Ahora, con corriente continua, solamente lo percibimos cuando varía la intensidad. Entonces, por ello son fundamentales el inicio y la interrupción de paso de la corriente, ¿no? Ya que entre estos instantes no se percibe el paso de la corriente, ¿no? Excepto por los efectos térmicos, ¿verdad? En corriente continua. También en la tabla vemos, entonces nos dice que el umbral de percepción es de 1 a 3 miliamperios, entonces no existe peligro y el contacto se puede mantener sin problemas, ¿no? En resumen, ¿verdad? Entonces también está la electrización, donde nosotros sentimos una sensación de hormigueo y que puede provocar movimientos reflejos, ¿no? Ahora, a consecuencia del paso de corriente eléctrica, los músculos pueden agarrotarse o bloquearse, podemos decir, implicando con ello que se pueda perder el control de las manos, ¿no? Perder el control de los brazos, músculos, pectorales, etcétera, ¿no? En función del recorrido de la corriente o la zona de contacto. Por ejemplo, podemos mencionar la imposibilidad de no soltar un elemento conductor que se estuviera agarrando, ¿no? O quedarse pegado a una superficie u conductor. Entonces, dentro de nuestra tabla, electrización se da entre rangos de 3 a 10 miliamperios, ¿no? Entonces, como les dije, produce una sensación de hormigueo, puede provocar movimientos de flejos, ¿no? Bien, después pasamos ya a lo que es eh, entonces, entonces podemos nombrar ahora lo que es la tetanización, ¿no? Entonces, dentro de estos efectos, vamos a llegar entonces, ¿no? O sea, el paso de la corriente, o sea, para corrientes mayores a 10 miliamperios, ¿no? El paso de la corriente provoca contracciones musculares y la paralización de los músculos de las manos, ¿no? Y de los brazos, impidiendo soltar los objetos. Han debido ver algunos videos, ¿no? Donde ocurre. Las personas prácticamente mueren agarrándose, ¿no? De las partes de los tubos metálicos y eso. Hay bastantes videos. Bueno, también tenemos los paros respiratorios, ¿no? Entonces, luego de lo que ha sido la tetanización, vamos a llegar a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que se produce cuando la descarga eléctrica irrumpe de forma abrupta la actividad eléctrica normal del corazón, ¿no? Lo que genera una electrocución y una alteración en los movimientos cardíacos, ¿no? Y por consiguiente va a producir un bombeo anormal de sangre y oxígeno a los tejidos, ¿no? Nos dice en la tabla entonces, si la corriente atraviesa el cerebro, puede afectar el centro nervioso respiratorio, ¿no? Entonces, es muy importante, tenemos la asfixia, ¿no? Que puede producirse porque se produjo un paro respiratorio, ¿no? Ya poco a poco seguimos posterior a lo que es el paro, ¿no? Entonces, la asfixia que puede producirse porque se produjo un paro respiratorio al pasar la corriente a través del cerebro, ¿no? Bien porque el diafragma se paraliza en caso de ser el tórax atravesado por la corriente eléctrica, ¿no? También puede ser debido a que al dejar el corazón de bombear sangre hasta no llegar a los pulmones, hasta no llegar a los pulmones, ¿no? Para oxigenarse. Entonces, para rangos de entre 25 a 30 miliamperios, produce lo que es la asfixia, ¿no? Entonces, dice acá que si la corriente atraviesa el tórax, se puede producir la tetanización del diafragma, ¿no? Impidiéndose el movimiento de los músculos de los pulmones, ¿no? Y luego tenemos ya lo que es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un fenómeno, o sea, se da lugar
O sea, es en donde el corazón empezará a tener un ritmo cardíaco anormal, ¿no? Durante la fibrilación ventricular, las señales cardíacas desorganizadas hacen que las cámaras cardíacas inferiores, o sea, los ventrículos, se vayan contrayendo, se contraigan, ¿no? O sea, que tiemblen inútilmente. Como resultado, el corazón no va a bombear sangre al resto del cuerpo, ¿no? El tratamiento de emergencia para la fibrilación ventricular comprende la reanimación cardiopulmonar, ¿no? El RSP, y descargas eléctricas, podemos decir, al corazón, con un dispositivo llamado desfibrilador externo, ¿no? Ese dispositivo es el que en este caso nos sirve para lo que es el tratamiento de emergencia, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la fibrilación ventricular, por ejemplo, para corrientes de 60 a 75 miliamperios, ¿no? Entonces, o sea, si para si en ese rango, o sea, la corriente atraviesa el corazón y va a hacer que se descontrole nuestro ritmo cardíaco, ¿no? ¿Verdad? Bien. Ahora vamos a abordar unos conceptos, lo que son tensión de paso y tensión de contacto, ¿no? La tensión de contacto se define como la diferencia de potencial entre el aumento de potencial de tierra, ¿no? De una red o sistema de tierra y el potencial de superficie, ¿no? En el punto donde una persona podría estar parada mientras que al mismo tiempo tiene una mano en contacto con una estructura a tierra, ¿no? Entonces, en este ejemplo vemos en la diapositiva que una persona tiene 800 voltios a sus pies, ¿no? Por lo que el contacto con un equipo de 1000 voltios, por decir, da como resultado un voltaje de contacto de 200 voltios, ¿no? Entonces, esa sería la tensión de contacto, ¿no? En este caso. Obviamente, este elemento está fallado, ¿no? En falla. Entonces, se puede definir también lo que es la tensión de paso. La tensión de paso, entonces, podemos definir como la diferencia de potencial. La diferencia de potencial en la superficie que podría experimentar una persona con los pies separados, una distancia de aproximadamente 1 metro, esa es la definición estándar, sin estar en contacto con ninguna otra superficie conectada a tierra, ¿no? A diferencia de lo que es la tensión de contacto, ¿no? En el ejemplo también podemos ver una persona camina con un pie a 900 voltios y el otro a 800 voltios, ¿no? Lo que da como resultado un voltaje de paso de 100 voltios, ¿no? Entonces, obviamente, para que se den estas cosas, la estructura tiene que estar dañada, ¿no? Como ven acá en la representación, igual, ¿no? Bien, ahora definamos lo que es el arco eléctrico, ¿no? Los arcos eléctricos se manifiestan, o sea, los arcos eléctricos se manifiestan liberando diversos tipos de energía, ¿no? Entonces resultan por el paso de una corriente eléctrica considerable, ¿no? Entonces resultan por el paso de una corriente eléctrica considerable a través de lo que había sido aire, ¿no? Al ionizarse el mismo y romper el espacio aislante, ¿no? Entonces, liberando plasma, gases y proyectiles de los materiales del equipo, ¿no? Ahí en la diapositiva se puede ver una clara representación de lo que es el arco eléctrico, ¿no? Bien, entonces, en resumen, podemos decir, bueno, el fenómeno de arco eléctrico es la tercera causa de muerte en las empresas industriales, ¿no? Representa uno de los problemas más comunes y uno de los problemas más peligrosos en lo que es el sector eléctrico, ¿no? Entonces, pero existen equipos de protección contra este fenómeno, ¿sí? Que son como más adelante ya les voy a mostrar. Eh,
Entonces, estos accidentes por arco eléctrico son el riesgo, como les decía, más común y menos visible, pero fatales, ¿no? Para la vida de los operadores. Entre los daños, las quemaduras más severas pueden ser causados incluso por la misma sopa, ¿no? Que trae el personal que ha sufrido un arco eléctrico, ¿no? Y no así por la exposición del arco o fuego repentino, ¿no? Entonces, existen esquemas de seguridad que recomiendan utilizar tecnologías avanzadas como prendas que protejan la vida de las personas ante cualquiera de estos accidentes, ¿no? Entonces, y el arco eléctrico pueden causarlo diversos motivos, como la presencia de polvo y la condensación en las instalaciones, ¿no? Así como destellos de descarga por acercamiento accidental, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, podemos definir ya más formalmente, según la ISO, un arco eléctrico es un fenómeno que ocurre cuando tenemos dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial, ¿no? Y que se manifiesta como una descarga eléctrica continua de alta corriente que fluye a través de un espacio de aire, ¿no? Entre esos conductores. Los arcos eléctricos se pueden manifestar como relámpagos de arco o ráfagas de arco, como habíamos mencionado, ¿no? En la figura justamente en la parte izquierda, ustedes pueden ver lo que es un traje que nos sirve para protegernos del arco eléctrico, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver lo que son los relámpagos de arco, ¿no? Los relámpagos de arco ocurren debido a fallas eléctricas o cortocircuitos, ¿no? Los cuales pueden resultar en una explosión, ¿no? Una explosión. Entonces, la energía escapa del sistema donde está usando y viaja a través del aire hacia otro punto conductor, ¿no? El arc flash o relámpago de arco, podemos decir lo mismo, entonces puede alcanzar temperaturas 4 veces mayores a la superficie del Sol. Esto, por supuesto, puede generar severas quemaduras a cualquiera que se encuentre cerca del área, ¿no? Un arc flash puede durar desde una fracción de segundos hasta varios segundos, ¿no? Bien, ahora una ráfaga de arco es la onda expansiva que se crea a partir de un arc flash, ¿no? En muchos casos se da cuando una herramienta o objeto conductor pasa, por decir, cerca de los conductores eléctricos, ¿no? Esta explosión entonces puede ser extremadamente poderosa, por lo que pueden lanzar todo tipo de objetos por los aires a gran velocidad, ¿no? Incluso la presión misma cuando se produce la ráfaga de arco puede resultar en daños importantes al cerebro, a los órganos y otras partes del cuerpo humano, ¿no? Entonces, este fenómeno de ráfaga de arco lo podemos distinguir por destellos que se asemejan a una explosión, como se puede ver en la diapositiva, ¿no? Las personas también pueden ser enviadas por los aires, ¿no? Es una fuerza terrible a la que tienen, lo que podría entonces derivar en impactos con otras cosas que están cercanas, ¿no? Entonces, la fuerza de una ráfaga de arco va a depender de qué tan poderoso será el arc flash, ¿no? Y la cantidad de presión creada, ¿verdad? Bien. Entonces, relámpago de arco y ráfaga de arco. Entonces, vamos a ver el siguiente video justamente. Vamos a ilustrar todo lo que anteriormente hemos dicho, ¿no? Entonces, en el video vamos a ver que en esta instalación de pruebas eléctricas de alta potencia se va a demostrar por qué el relámpago de arco y la ráfaga de arco son tan peligrosos, ¿no? Entonces, al energizar el panel y al crear un arco, vemos cómo se produce el arco eléctrico, ¿no? Entonces, este, una vez que van a energizar ese panel, vamos a ver cómo se produce, ¿no? El arco eléctrico.
Este entonces no da posibilidad al trabajador para salirse del camino, ¿no? Entonces puede causarle quemaduras de segundo a tercer grado, ¿no? Luego se produce una onda de presión que hemos visto que se llama ráfaga de arco, ¿no? Que tiene la capacidad de lanzar todo tipo de objetos por los aires a gran velocidad, ¿no? Entonces, como se puede ver en este video justamente, ¿no? La ráfaga de arco. Y ahí ven en cámara lenta, ¿no? Relámpago y ráfaga de arco. Entonces, con este video hemos explicado lo que son las ráfagas de arco y los relámpagos de arco, ¿no? O arc flash. En inglés, las ráfagas de arco son los arc blast y los relámpagos de arco, los arc flash, ¿no? Veamos algunas características de los arcos eléctricos. Entonces, típicamente duran menos de un segundo. Radiación de energía, o sea, estas características también pueden ser que se da radiación de energía a temperaturas extremadamente elevadas. Estas características también pueden ser explosivos, o sea, son explosivos por naturaleza. Eh, pueden pueden encender o derretir la vestimenta convencional de trabajo muy fácilmente, ¿no? Entonces, esas son las características de los arcos eléctricos. Entonces, ¿cuándo sucederán los arcos eléctricos? Entonces, los arcos eléctricos generalmente se presentan cuando se realizan movimientos físicos en equipos, ¿no? Por ejemplo, cierre y apertura de interruptores, apertura y cierre de puertas y cubiertas, ¿no? Inserción y retiro de equipos, instalación de equipos de prueba, mantenimiento y mediciones en el sistema, ¿no? Entonces, se puede decir igual que es extraño que se presenten los arcos eléctricos durante la operación normal del equipo, ¿no? Bien, entonces pasamos ya a nuestra siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver algo que es muy importante, lo que son las 5 reglas de oro. Entonces, podemos decir que las 5 reglas de oro son las condiciones mínimas de seguridad que se deben tener antes, o sea, que se deben tener presentes antes de y durante cualquier maniobra que se realice en un circuito eléctrico energizado, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos practicar estas reglas? Porque básicamente pueden salvar tu vida, la de tus compañeros y el resto del personal, ¿no? Que se encuentra trabajando cerca, ¿no? Entonces, nunca debemos omitir alguna de ellas, porque esto puede ser peligroso, ¿no? Y también lamentable, ¿no? Perder a un compañero de trabajo, sería terrible, ¿no? Entonces, veamos estas reglas. La primera, desconectar, es el corte visible o efectivo. Antes de iniciar cualquier trabajo eléctrico, sin tensión, debemos desconectar todas las posibles alimentos cuadro eléctrico, ¿verdad? Perdón, como decíamos, antes de iniciar cualquier trabajo eléctrico, sin tensión, debemos desconectar todas las posibles alimentaciones a la línea, ¿no? Máquina o cuadro eléctrico. Entonces, prestaremos especial atención a la alimentación a través de grupos electrógenos y otros generadores, ¿no? Sistema de alimentación interrumpida, batería de condensadores, etcétera. La segunda regla de oro es prevenir cualquier posible realimentación. Entonces, en esto nosotros, o sea, se debe prevenir cualquier posible reconexión, utilizando para ello, utilizando para ello medios mecánicos, por ejemplo, candados. Se debe señalizar claramente que están realizando trabajos, ¿no? El personal de mantenimiento. La tercera regla de oro es verificar, comprobar la ausencia de voltaje, comprobar la ausencia de tensión, ¿no? Siempre se debe comprobar la ausencia de tensión antes de iniciar cualquier trabajo, ¿no?
empleando los procedimientos y equipos de medida apropiados al nivel de tensión más elevado de la instalación, ¿no? Puesta a tierra y en cortocircuito. Hay que cortocircuitar y poner a tierra la instalación para que en caso de realimentación accidental, la descarga no llegue nunca al trabajador, ¿no? La quinta regla de oro, proteger y señalizar, ¿no? Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, ¿no? Establecer una señalización de seguridad para delimitar lo que es la zona de trabajo, ¿no? Siempre se debe delimitar la zona de trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora lo que es una pequeña ilustración donde justamente se explica esas 5 reglas de oro. Por eso aquí se trata de hacer énfasis a lo que son las reglas de oro, ¿no? Es muy importante para para el trabajos de mantenimiento. Recuerda la importancia de llevar a cabo las 5 reglas de oro en el protocolo de actuación para dejar sin tensión una instalación eléctrica. 5 reglas de oro. Protocolo de actuación en trabajos eléctricos. Previo al inicio se llevará a cabo el reconocimiento de la instalación, que incluye la charla pretarea con la revisión de equipos y verificación de protecciones. Primera regla de oro. Desconectar. Dispón los medios de aislamiento. Ajustate los equipos de protección individual. Y procede a desconectar las fuentes de energía. Segunda regla de oro. Bloquear. Bloquea los mecanismos de maniobra. Señaliza claramente elementos de control y equipos de maniobra. Tercera regla de oro. Verificar. Comprueba el funcionamiento del verificador de ausencia de tensión. Comprueba en todos los elementos conductores de la zona de trabajo. Comprueba finalmente de nuevo el funcionamiento del verificador. Cuarta regla de oro. Poner a tierra y en cortocircuito. Revisa el equipo de puesta a tierra. Tras conectar la grapa de tierra al circuito, comprueba la ausencia de tensión. Conecta las tierras a cada fase mediante la pértiga, evitando contactar con ellas. Quinta regla de oro. Señalizar. Delimita la zona de trabajo. Identifica entrada a la zona de trabajo. Recuerda. Desconectar. Bloquear. Verificar. Puesta a tierra. Y señalizar. La seguridad es cosa de todos. Bien, entonces continuamos y ahora, una vez que hemos visto ya las 5 reglas de oro, entonces vamos a ver lo que es ahora lo que se debe hacer cuando queremos deponer la tensión, ¿no? O sea, entonces, la deposición de la tensión va a comenzar una vez finalizado el trabajo, ¿no? Después que se hayan retirado todos los trabajadores que nos resulten indispensables y después que se hayan recogido de la zona de trabajo todas las herramientas, máquinas y equipos utilizados, ¿no? Entonces, el proceso de deposición de la tensión, entonces se da en función a los siguientes pasos, ¿no? Retirar si hubiera las protecciones adicionales y señalización, ¿no? Que indique los límites de la zona de trabajo. Entonces, retirar la señalización y si hubiera las protecciones adicionales, ¿no?
Entonces el paso 2, retirar si es que hay la puesta a tierra y cortocircuito, ¿no? El paso número 3 sería desbloqueo o retirar la señalización de los dispositivos de corte, ¿no? Y el cuarto sería cierre de los circuitos y por último, reponer la tensión, ¿no? Entonces, esto sería todo en cuanto a los fundamentos de seguridad industrial para el mantenimiento eléctrico. A pesar de que hay bastante información que se puede todavía ver, que nos proporciona inclusive la norma, la ISO, que le hemos mencionado, tiene igual diversos conceptos que nos pueden servir, ¿no? Pero como les había dicho, para esta parte se ha tratado de recopilar lo que es la información más relacionada, ¿no? A lo que es operación de subestaciones, ¿no? Entonces, bien, vamos a pasar ahora a la siguiente sección, recomendaciones para el mantenimiento eléctrico. Pero ya ha transcurrido media jornada, entonces nos vamos a ir a nuestro receso.